y sigo aprendiendo hasta ahora de la importancia del Espíritu Santo. Poco a poco he leído libros, he leído la Biblia, he ido estudiando y me he dado cuenta cada día más la importancia del Espíritu Santo en nuestro diario vivir. No solamente el Espíritu Santo como esa palomita que bajó cuando bautizaron al Señor Jesús, sino la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador, cuando nosotros aceptamos a Dios como nuestro Señor, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Pero el Espíritu Santo, si lo puedo decir de esta manera, no empieza a actuar en nosotros hasta que nosotros realmente no lo reconocemos como quien es. Y no actúa o no se puede mover en las áreas donde nosotros no le damos la autoridad que Él se merece. Si simplemente lo ignoramos en esa área, Él simplemente no se va a meter. Entonces muchos de ustedes me pueden decir, bueno, pastor, yo soy salvo, pero realmente no veo al Espíritu Santo moverse en mi vida. Mi pregunta sería, ¿qué tanto conoces tú del Espíritu Santo? Porque obviamente, como sabemos, nosotros no podemos darle autoridad o no podemos pensar que alguien actúe en nuestra vida si no conocemos a esa persona, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Amén. Lucas 1, 30 al 35 dice así: no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. 31. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. 34. ¿Pero cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. ¿Qué estoy tratando de mostrarles con esto? La importancia del Espíritu Santo. ¿Ok? La importancia del Espíritu Santo. Vayamos ahora a Mateo 4:1 en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Vamos ahora al momento de la tentación del Señor Jesús. Mateo 4:1 dice así: tentación de Jesús, dice en la copia que tengo yo acá, no sé si ahí tiene un título, tentación de Jesús. Luego, el número 4, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? ¿Quién llevó a Jesús al desierto? Lucas 4:1 en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Noten ustedes la importancia del Espíritu Santo. Pastor Arturo, ¿por qué está leyendo todas las escrituras? Necesito que todos aquí entendamos la importancia del Espíritu Santo para que después, más adelante, cuando veamos dónde está el Espíritu Santo ahora, digamos, ah, caray, el Espíritu Santo es importante. Lucas 4:1, Nueva Traducción Viviente. Entonces Jesús, ¿lleno de quién? ¿Lleno de quién? Regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. ¿Quién guió al Señor Jesús? ¿Quién guió al Señor Jesús? El Espíritu. Eso fue en el momento de la tentación. Ahora vamos al momento de la resurrección del Señor Jesús. Romanos 8:11 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué estoy tratando de hacer con esto? Mostrarles cómo en acontecimientos importantes en la vida de Jesús, el Espíritu Santo estaba presente. Cómo en acontecimientos importantes en la vida de Jesús se menciona que el Espíritu Santo estaba ahí, en el nacimiento, en su tentación en el desierto y ahora en la resurrección. Romanos 8:11 en la Nueva Traducción Viviente dice así: el Espíritu de Dios, quien levantó ¿a quién?
a Jesús de los muertos. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive ¿en quién? En ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales, mediante ¿quién? El mismo Espíritu que vive ¿dónde? Diga, en nosotros. Quiero que entiendan la importancia del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Digan, el Espíritu Santo vive en mí. Y tal vez si usted es la primera vez que viene, tal vez si usted no ha venido anteriormente, tal vez si usted no me ha escuchado anteriormente, no tenga mucho sentido lo que estoy diciendo ahorita. Pero más adelante vamos a ver ahora dónde está el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace ahora el Espíritu Santo? Y van a entender que ese Espíritu Santo, que fue el que ayudó a concebir al Señor Jesús, que fue el que ayudó a que el Señor Jesús pasara por el desierto y pasara por las tentaciones, ese mismo Espíritu Santo que levantó al Señor Jesús de entre los muertos, ese Espíritu Santo vive en nosotros ahora. Es por eso la importancia de leer estas escrituras, para que ustedes entiendan un poquito el poder que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en nosotros, vive en ustedes ahora. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. No los veo muy emocionados, está bien, vamos a leer más adelante a ver si entienden y comprenden por qué es importante cuando la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo vive en nosotros. Les pregunto ahora, ¿quién cree que el Espíritu Santo es importante? Unos cuantos, perfecto, está bien. Yo les digo, yo no lo conocía hasta hace, 3, 4 años. El Espíritu Santo para mí era simplemente, como les vuelvo a repetir, y perdón si digo simplemente, pero era así. Para mí el Espíritu Santo era quien se menciona en la Escritura que bajó cuando Jesús fue bautizado y se posó sobre él. Esa era mi imagen del Espíritu Santo. Obviamente ahora ha cambiado. Obviamente ahora reconozco y sé la importancia del Espíritu Santo en mi vida. Tal vez muchos de ustedes tengan ese mismo problema, se lo puedo decir así, que al no saber la importancia o quién es el Espíritu Santo, simplemente no le dan esa importancia que tiene. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que entran a trabajar en una compañía y pues hay un señor que pasa por ahí por su oficina, ustedes lo miran y lo saludan, al día siguiente vuelve a pasar, ustedes lo miran y lo pelan, pero cuando se enteran que es el gerente de la compañía, ¿qué hacen? Igual al día siguiente pasa y no lo miran. No, ustedes salen y limpian el piso para que pase por ahí. Es lo mismo con el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros, al no conocerlo, al no saber quién es, al no saber lo que Él hace, simplemente dejamos que Él pase, si se puede decir de esa manera, pero no le damos la importancia que Él se merece. Esta tarde yo quisiera que al terminar esta clase, al terminar esta charla, ustedes realmente se vayan con esa idea de quién es el Espíritu Santo, la importancia que tiene el Espíritu Santo, para que la próxima vez que ustedes digan, necesito ayuda en este aspecto, sepan a quién acudir, porque el Espíritu Santo está para eso, para ayudarnos, así lo dice la palabra de Dios, ¿ok? ¿Estamos en Juan 14? No nos quedamos. Sí, vayamos a Juan 14, por favor, en palabra de Dios para todos. Gracias a Dios, Pastor Ana nos ha acostumbrado, nos ha enseñado a leer la palabra de Dios. Yo sé que ustedes no se cansan, ya hemos leído varias partes de la Escritura y vamos a seguir leyendo porque lo que yo les diga no les va a cambiar. Tal vez les puedo dar un ejemplo, tal vez les puedo dar una sugerencia como la que hice ahorita, pero lo que nos cambia, lo que nos hace ver la vida diferente es la palabra de Dios. Lo que nos transforma es la palabra de Dios. Lo que nos hace crecer espiritualmente es la palabra de Dios. Amén. Juan 14 en palabra de Dios para todos. Vamos a leerlo. Y dice así: Jesús consuela a sus seguidores. No se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Si no fuera así, se los diría. Voy a prepararles un lugar. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré.
Los llevaré conmigo para que estén donde estoy yo. Ustedes saben el camino para ir a donde yo voy. Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Digan, solamente por Él puedo llegar al Padre. Número 7. Si ustedes me conocieran, también conocerían al Padre. Ya lo conocen y lo han visto. Número 8. Felipe le dijo, Señor, todo lo que pedimos es que nos muestres al Padre. Número 9. Jesús le dijo, he estado con ustedes mucho tiempo y todavía no me conocen, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué dices que les muestre al Padre? Número 10. Cierto que tú crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Lo que yo les digo, no lo digo por mi propia cuenta. El Padre que está en mí hace sus propias obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O por lo menos créanme por las obras mismas. Número 12. Les digo la verdad, el que cree en mí también va a hacer las obras que yo hago y hará obras más grandes porque yo regreso al Padre. Número 13. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, lo haré. Así la grandeza del Padre se mostrará a través del Hijo. Yo haré lo que pidan en mi nombre. La promesa del Espíritu Santo. Número 15. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Número 16. Le pediré al Padre y les dará otro consejero. Si me ayudan a detenernos en este punto, no encontré ninguna traducción en español que lo dijera. Y no sé si tenemos internet. Si me buscas la traducción Amplified Bible, si se puede. Es importante porque aquí podemos ver, vaya la redundancia, la importancia de tener al Espíritu Santo en nosotros. Hemos visto que el Señor Jesús dijo, les voy a mandar al Espíritu Santo. ¿Ok? Amplified Bible, Juan 16. Perfecto. Yo lo voy a leer acá y les voy a traducir al español lo que dice esta traducción en inglés, que es la primera que encontré en inglés, que dice esta palabra que es para mí muy interesante entender. Dice así, and I will ask the Father, y yo voy a pedirle al Padre, and he will give you another helper, y él les dará otro ayudante. Y entre paréntesis dice, no sé si está ahí, ok, consolador, abogado, defensor, intercesor, consejero, asesor, fortalecedor, una persona que está disponible especialmente en situaciones de emergencia. Yo podría parar ahí y simplemente hablar de cada palabra que describe lo que el Espíritu Santo viene a hacer en nosotros. En español, lamentablemente no tenemos una traducción que lo explique así, pero voy a leer nuevamente lo que dice la traducción en inglés. La traducción en inglés al español diría que Él va a enviar a alguien que nos viene a ayudar, alguien que viene a consolarnos, alguien que es un abogado defensor, alguien que viene a interceder por nosotros, alguien que viene a aconsejarnos, a ser nuestro asesor, alguien que viene a ser nuestro fortalecedor. Una persona que está disponible especialmente en situaciones de emergencia. Mi querido hermano, hermana, si eso no te anima, no sé qué más te puedo decir para que te animes. Cuando yo descubrí eso dije, caray,
Entonces el Espíritu Santo no es solamente esa palomita que baja y se para sobre Jesús cuando lo bautizan, no. Cuando el Señor Jesús dice, les voy a enviar un ayudador, que es la traducción de helper, un consolador, un abogado, ustedes tienen que ponerse a pensar en qué parte de mi vida, o en qué momento de mi vida, o en qué momento de mi diario vivir, yo puedo, de acuerdo a la Escritura, usar al Espíritu Santo. Y usar, me refiero en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Si yo les digo a ustedes, mire, yo voy a contratar a un equipo de personas donde vas a tener a un abogado defensor, a un intercesor, vas a tener a un consejero asesor, vas a tener una persona que esté disponible especialmente en situaciones de emergencia. Si yo les dijera a ustedes, voy a contratar a un equipo de personas que cumplan todo eso para ustedes, ¿los usarían? Obviamente que sí, obviamente. Pero tal vez, como les digo, como en el caso mío, no sabemos lo que el Espíritu Santo viene a hacer en nosotros. Y por eso es que no usamos lo que Él nos está ofreciendo. Ahora, después de este día, yo espero que ustedes se vayan entendiendo lo que el Espíritu Santo viene a hacer, para lo que el Señor Jesús envió al Espíritu Santo, y lo empecemos a usar. ¿Cómo, Pastor Arturo? Bueno, un abogado defensor. ¿Quién no ha ido a corte y ha dicho, pues estoy en las manos del juez porque... No, tienes un abogado defensor que es el Espíritu Santo. ¿Quiénes no se han presentado a un trabajo y dicen, caray, mi currículum o ¿cómo se dice en español? Mi hoja de vida, pues nada más tiene trabajo en McDonald's y eso es todo, y estoy aplicando para un trabajo en oficina? En ese momento tú les puedes decir al Espíritu Santo, pon en mi boca las palabras exactas que necesito decir para que ese trabajo sea mío, si es tu voluntad. Obviamente el Espíritu Santo no está ahí nada más, no sé, la verdad no sé cada uno de ustedes cómo aplique al Espíritu Santo en su vida, pero yo he aprendido algo en estos tiempos que he estado estudiando de él. El Espíritu Santo uno puede acudir a él para muchas cosas. Aquí simplemente les estoy dando una lista de lo que en español se traduce lo que la versión en inglés dice: consolador, abogado, defensor, intercesor, consejero, asesor, fortalecedor, una persona que está disponible especialmente en situaciones de emergencia. Regresemos nuevamente ¿estábamos dónde? En el 16. Le pediré al Padre y les dará otro consejero para que esté siempre con ustedes. ¿Cuándo? ¿Cuándo es siempre? ¿Solamente cuando estemos necesitando de un consejo? Todo el tiempo. Eso es algo que yo también entendí y aprendí a leer la palabra de Dios. El Espíritu Santo no está ahí nada más cuando estamos tristes, cuando estamos necesitados de consejo. El Espíritu Santo está ahí siempre. No sé, a mí me emociona mucho el saber que yo tengo a alguien que camina conmigo las 24 horas del día. Alguien que cuando yo me voy a descansar está ahí parado junto a mi cama. A mí no sé, me hace sentir de una manera al saber que si estoy manejando en mi carro y apago todo y simplemente platico con él, él va a empezar a platicar conmigo, él me va a empezar a hablar. Obviamente ustedes dirán, Pastor Arturo, pues voy a parecer loco hablando en mi carro solo. No importa. El problema que tenemos muchas veces es que escuchamos tantas cosas o nos distraemos tanto que no permitimos que el Espíritu Santo, no es que no permitamos, Él está hablando constantemente, no nos permitimos a nosotros mismos escucharlo. El Espíritu Santo está hablando constantemente, por eso la palabra de Dios dice que Él está con nosotros siempre. ¿Ok? Entonces, si no lo escuchamos, no es que Él no nos hable, es que nosotros no le prestamos la atención necesaria para escucharlo. Yo soy de la idea de que si uno realmente se compromete y dice, quiero escuchar al Espíritu Santo, voy a evitar toda distracción alrededor mío, voy a, no sé, ya sea en tu casa, en tu auto, donde sea, voy a sentarme, voy a simplemente adorarlo, hablarle. Él me va a contestar.
Él me va a contestar. Yo quiero que ustedes lo prueben, quiero que ustedes experimenten esa sensación que uno tiene cuando empieza a escuchar al Espíritu Santo. Número 17, el consejero es el Espíritu de la verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Entonces, no es si el Espíritu Santo está o no está en mí. No es si el Espíritu Santo camina junto conmigo o no. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo está en ustedes y está con ustedes. El punto aquí es si ustedes le prestan la atención que Él se merece. Como les vuelvo a repetir, es muy difícil escuchar la voz del Espíritu si estamos rodeados de distracciones. Si lo primero que hacemos cuando subimos al carro es, no sé, poner música o poner cualquier cosa, es muy difícil que Él pueda hablarte. Si estamos en la casa y lo único que hacemos es distraernos, es muy difícil que Él te pueda hablar. Pero si ustedes, y yo quisiera que entiendan esto, si ustedes realmente toman un tiempo en el día y dicen, Espíritu Santo, quiero que me hables, quiero empezar a escucharte, Él va a hablarles, ustedes lo van a empezar a escuchar. Porque ya nos ha pasado, ¿quiénes de ustedes no han tenido eso de que, algo me dijo que regresara porque me olvidé esto? Algo me dijo, ¿dónde estaban mis llaves que me perdí? Algo me dijo que no fuera por esta calle sino por la otra. Ese alguien me dijo, es el Espíritu Santo. Sino que como no estamos acostumbrados a escucharlo, decimos, algo me dijo, o mi sexto sentido me dijo. No, Señor, no es su sexto sentido, es el Espíritu Santo quien nos guía, nos ayuda y nos aconseja. Pero como nosotros no le damos la importancia que Él se merece, obviamente es difícil que lo podamos escuchar. Amén. Estamos en el 17 otra vez. El consejero es el Espíritu de la verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Amén. Número 18. El Señor Jesús dice, no los dejaré huérfanos. Volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Ustedes vivirán porque yo vivo. Ese día ustedes sabrán que yo estoy en el Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que realmente me ama conoce mis mandamientos y los obedece. Mi Padre amará al que me ame y yo también lo amaré y me mostraré a él. Vamos rapidito al 25, por favor. Les digo esto mientras estoy con ustedes. 26. Pero el consejero, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y recordará todo lo que les dije. Nuevamente, ¿por qué es importante reconocer al Espíritu Santo? Ahí lo está diciendo, uno de los puntos importantes es porque Él nos va a recordar todo lo que el Señor Jesús nos dice. Tenemos una persona que las 24 horas del día está ahí para recordarnos lo que la palabra de Dios dice. Ahora, yo leyendo cuando los apóstoles, ya el Señor Jesús no estaba con ellos sanaban, curaban, siempre usaban lo que el Señor Jesús había dicho. Y obviamente era el Espíritu Santo quien les hacía recordar las cosas que el Señor Jesús les había enseñado. ¿Por qué es importante eso? Porque hay veces que nosotros estamos pasando por algún momento y no sabemos qué decir. Simplemente dice, Espíritu Santo, pon en mi boca las palabras que necesito decir en este momento. En vez de decir, mi hijo está perdido, no lo he visto, no sé dónde anda, di lo que la palabra de Dios dice. Y si no recuerdas, pide al Espíritu Santo, hazme recordar lo que la palabra de Dios dice respecto a esta situación. Amén. ¿Dónde estamos? Empiezo a leer todo otra vez, ¿ya se olvidaron? Si me llevan ahora, por favor, a Romanos 8, por favor. Desde el 1. Entonces,
estamos viendo, yo quisiera que esta tarde ustedes se vayan con una idea más clara, si es que nunca lo habían escuchado, y si ya lo han escuchado, obviamente esto les va a servir, como me sirvió a mí, para entender un poco más la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya hemos visto lo importante que es el Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo estuvo al momento de la concepción del Señor Jesús, estuvo al momento de la tentación del Señor Jesús y estuvo al momento de la resurrección del Señor Jesús. Dígame si el Espíritu Santo no es importante. Amén. ¿Y por qué quiero enfatizar eso? Porque obviamente necesitamos reconocer al Espíritu Santo con esa importancia que Él tiene en nuestra vida, porque el Señor Jesús dijo, les conviene que me vaya porque les voy a enviar a alguien que va a tomar mi lugar, a alguien que va a estar con ustedes. Pero si nosotros no reconocemos a quien vino a tomar el lugar del Señor Jesús en nuestras vidas, no a ser más que Jesús o a simplemente que nos olvidemos del Señor Jesús. No. Vino Él a recordarnos lo que el Señor Jesús dejó en su palabra. ¿Ok? Eso es lo que el Espíritu Santo hace. No estoy diciendo que el Espíritu Santo es más importante que Jesús. El Espíritu Santo vino a tomar el lugar del Señor Jesús para recordarnos lo que el Señor Jesús dijo, para ayudarnos cuando necesitemos ayuda, para confortarnos, para consolarnos, para ayudarnos, para hacer muchas cosas. Pero es muy importante que nosotros le demos esa importancia. Porque el Espíritu Santo está ahí con ustedes. Pero si ustedes no lo reconocen, como en el ejemplo que les dije del trabajo, ustedes pueden empezar a trabajar, puede pasar un señor todos los días y ustedes ni saben quién es. Y ese señor sigue siendo el gerente de la empresa. Hasta que ustedes no se dan cuenta que él es el gerente de la empresa, ustedes no empiezan a darle la importancia que él se merece. Lo mismo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está en ustedes porque ustedes son nacidos de nuevo. Ustedes han aceptado al Señor como su Salvador. El Espíritu Santo vino a vivir en ustedes. ¿Ok? Pero debemos de darle la importancia que Él se merece. Debemos reconocerlo. Debemos de acudir a Él cuando necesitamos su ayuda. Eso va a hacer que Él empiece a trabajar en nosotros. Eso va a hacer que Él empiece a hablarnos, a dirigirnos, a mostrarnos lo que Él quiere que hagamos. Pero si nosotros perecemos por ignorancia, en el caso de que no sabemos qué es lo que el Espíritu Santo hace, obviamente no vamos a saber cómo usar al Espíritu Santo, cómo aplicarlo en nuestra vida, cómo acudir a Él cuando necesitemos algo. Es por eso que en esta tarde yo quisiera que ustedes entendieran la importancia del Espíritu Santo. Romanos 8, del 1, empieza así: la vida conforme al Espíritu Santo. Así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Jesucristo. Digan, yo estoy unido a Jesucristo. Nuevamente, yo estoy unido a Jesucristo. Porque por medio de Él, la ley del Espíritu que da vida te liberó de la ley que atrae pecado y muerte. Número 3. Lo que la ley no podía hacer, porque no pudo contra la naturaleza humana, Dios lo hizo al enviar a su Hijo, quien vivió con la misma vida con la que todo ser humano peca. Lo envió como una ofrenda para pagar por el pecado, y así Dios se valió de esa vida humana para condenar el pecado. Número 4. Todo esto lo hizo Dios para que pudiéramos vivir aprobados tal como exige la ley. Ya no vivimos de acuerdo a la naturaleza humana, sino que vivimos de acuerdo ¿a quién? Al Espíritu. ¿Sino de acuerdo a quién? Al Espíritu. Yo les dije anteriormente, les puse un ejemplo hace un tiempo, de cómo cuando uno llega a vivir a un lugar, cambia ese lugar de acuerdo a lo que uno es. No sé si se recordarán, yo les puse el ejemplo del apartamento donde vivimos con Pastor Ana. Cuando llegamos, aparentemente, y no aparentemente porque fuimos a verlo antes que se mudaran, vivía una pareja hindú. Y ustedes, los que conocen, las parejas o los hindúes se caracterizan por la comida. Entonces se imaginan cómo olía el apartamento cuando lo dejaron. Fúchila, como dice la hermana. Pero de esa misma manera, yo les puse ese ejemplo, nosotros llegamos y no es que mudamos nuestras cosas, nos metimos a vivir ahí y dijimos, qué rico huele, así me quedo. No. Obviamente, Pastor Ana y yo hicimos cambios en el apartamento de acuerdo a nuestro gusto.
pintamos las paredes, cambiamos la alfombra, renovamos muchas cosas en el apartamento, cambiamos las luces, o sea, hicimos el apartamento a nuestro gusto. De esa manera, el Espíritu Santo cuando viene a vivir a ti y tú reconoces al Espíritu Santo en tu vida, ¿qué creen que va a hacer el Espíritu Santo? ¿Dejarte así como estás? Así como caíste, así viene a vivir en tu vida. Si ustedes como humanos, donde llegan, tratan de acomodar el lugar para que alguien que llegue diga, ah caray, se nota acá que tú vives. ¿Por qué? Porque están tus fotos en las paredes, porque están, no sé, los libros que lees, porque están las cosas que te pertenecen. De la misma manera el Espíritu Santo cuando viene a vivir en ustedes, no los va a dejar iguales. El Espíritu Santo los va a cambiar de acuerdo a ¿qué? A la forma en que Dios quiere que ustedes vivan. Amén. ¿Dónde nos quedamos? Número 4. Todo esto lo hizo Dios para que pudiéramos vivir aprobados, tal como exige la ley. Ya no vivimos de acuerdo a la naturaleza humana, sino que vivimos de acuerdo al Espíritu. Entonces va a llegar un punto en que tenemos que vivir de acuerdo ¿a quién? Al Espíritu. Número 5. Los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla. Pero los que viven según el Espíritu solo piensan en ¿qué? Ahora, una pregunta ahí. ¿Cómo vas a satisfacer al Espíritu si ni siquiera sabes quién es el Espíritu Santo? Ahora, estamos hablando de creyentes que ya aceptaron al Señor y que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo viene a vivir en ustedes. ¿Ok? Pero si Él viene a vivir en ustedes, pero ustedes no lo conocen, no lo reconocen y no saben quién es el Espíritu Santo, muy difícil va a ser que Él pueda empezar a actuar en ustedes si ustedes ni siquiera lo reconocen. Nuevamente el ejemplo del gerente de la empresa. Pasa por ahí, ustedes lo ven, ni lo saludan porque no saben quién es. Pero en el momento que ustedes saben que ese es el gerente general de la compañía y que es el que firma los cheques suyos, ustedes lo ven y buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque reconocen quién es esa persona. De la misma manera, necesitamos reconocer quién es el Espíritu Santo. Necesitamos saber quién es el Espíritu Santo. Necesitamos saber qué es lo que le gusta al Espíritu Santo. Necesitamos saber cuándo podemos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Cuándo podemos acudir al Espíritu Santo. Amén. Número 6. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá ¿qué? Pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Número 8. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. En ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? No lo digo yo, lo dice la Escritura. En ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. Digan conmigo, la mentalidad humana no predomina en mí, sino la del Espíritu. Porque el Espíritu, a ver todos, porque el Espíritu vive en mí. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Número 9, vamos a... Número 10. El cuerpo de ustedes está muerto por culpa del pecado, pero si Cristo está en ustedes, Dios los aprobó y el Espíritu les da vida. Miren, vuelvan a leer esto ustedes cuando estén en su casa y miren todo lo que hace el Espíritu Santo. No solamente nos controla, nos cambia, sino que Él nos da ¿qué? Nuevamente la vida. Dios los aprobó y el Espíritu les da vida. Número 11. Dios resucitó a Jesús de la muerte y si el Espíritu de Dios vive en ustedes,
Él mismo que resucitó a Cristo, lo que vimos hace un momento, le dará vida a su cuerpo mortal por medio del Espíritu que vive en ustedes. Entonces, no puede caber duda de que si somos nacidos de nuevo, de que si somos reconocidos por el Señor como sus hijos, de que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, de que el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. La pregunta ahora es, ¿cuánto tiempo nos va a tomar reconocer al Espíritu Santo y empezar a recibir lo que el Señor Jesús nos quiso enviar con Él? Lo leímos al principio. Él es nuestro, la palabra en inglés que dice es nuestro ayudador. Pero si ustedes leen diferentes versiones y analizan cada palabra, el Espíritu Santo tiene diferentes, se puede decir, cualidades para con nosotros. Ayudador, consolador, amigo, todo eso que hemos visto anteriormente en otras oportunidades. Pero ¿qué necesitamos nosotros hacer? Necesitamos entender la importancia que el Espíritu Santo tiene, en qué el Espíritu Santo ha venido a ayudarnos, y obviamente cuando sabemos qué es lo que el Espíritu Santo viene a hacer por nosotros, empezar a, si se puede decir de una manera, ¿cómo les puedo explicar? Por ejemplo, les digo un ejemplo. Pastor Ana y yo en las mañanas antes de salir, lo primero que hacemos es orar. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en ese día, que nos dé las palabras correctas, que nos dé las reuniones correctas, que nos quite del camino reuniones o conversaciones o llamadas que no le agraden a Él. Entonces, ¿por qué hago eso yo? Porque yo sé que el Espíritu Santo es mi ayudador. Pero si yo desconozco esa parte del Espíritu Santo, cuando voy a orar, no lo puedo mencionar en ese aspecto porque desconozco qué es lo que el Espíritu Santo hace en mi vida. Amén. Yo quisiera que esta tarde ustedes se vayan con ese pensamiento. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Con qué propósito el Señor Jesús lo envió? ¿Qué es lo que Él viene a hacer en mi vida? Y una vez que ustedes sepan eso, ustedes van a empezar a poder aplicar esa ayuda que el Señor Jesús nos envió con el Espíritu Santo. De otra manera, ustedes van a seguir viviendo su vida, van a seguir siendo hijos de Dios, van a seguir siendo cristianos, van a seguir siendo todo eso, pero no van a poder involucrar al Espíritu Santo en su diario vivir porque simplemente ustedes no conocen lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros, como dice la Escritura, todo el tiempo. No solamente dice cuando oren en las mañanas, hablen con Él o en las noches o cuando tengan necesidades. No, el Espíritu Santo está con nosotros a todo momento. Entonces nosotros debemos de mencionarlo o hablar con Él o pedirle su consejo. ¿En qué momento? En todo el tiempo. Yo quisiera que hoy se vayan ustedes con esa idea de que ustedes tienen a alguien que el Señor Jesús envió para ayudarlos, para aconsejarlos, para consolarlos, para abogar por ustedes, para hacerles recordar lo que la palabra de Dios dice. Todas esas cosas el Espíritu Santo está dispuesto a hacer por ustedes. Lo único que nos toca a nosotros, lo único que de nuestra parte es que lo reconozcamos. Porque Él no se va a meter en nuestras vidas simplemente si nosotros no lo reconocemos, si nosotros no le damos el tiempo que Él se merece, si nosotros no empezamos a reconocerlo en nuestro diario vivir, Él no se va a meter. Algo que nosotros tenemos que hacer es empezar a hablar con Él, empezar a decir, Espíritu Santo, voy a hacer esto, si tú estás de acuerdo, muéstramelo, y si no, llévame por otro camino. Esa es una manera de reconocer al Espíritu Santo. Amén. Y esta tarde vamos a pedirle a Él que nos muestre qué de lo que hemos traído es para la casa del Señor. Yo quisiera que todos los que están presentes levanten la mano los que necesitan un sobre. Vamos a dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas y vamos a pedirle al Espíritu Santo, ahí donde estamos sentados, que nos muestre Él qué es lo que debemos de dar para que demostremos al Señor que no hemos venido con las manos vacías, que no hemos venido a su presencia sin una ofrenda para la casa del Señor.
¿Todos estamos listos? ¿Qué les parece si oramos por nuestras ofrendas? Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de traer algo hermoso para ti. Como tu palabra dice, Señor, no venimos con las manos vacías. Espíritu Santo, te pedimos que a partir de ahora, Señor, una manera de que te estamos pidiendo que pedimos que nos ayudes, Señor, a mostrarnos cada vez que vengamos a la casa del Señor, de que siempre debemos de traer algo, que nunca debemos venir con las manos vacías, Señor. Espíritu Santo, yo sé que tú nos puedes ayudar a recordarnos esas escrituras donde dice que debemos de venir y de probar al Señor y que Él abrirá las ventanas de los cielos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. ¿Qué les parece si damos un fuerte aplauso al Señor por nuestras ofrendas? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y para terminar tenemos dos anuncios. Recuerden que hoy Pastor Ana estará a las 6:30, para que no falten, para que pasen la voz. Hoy Pastor Ana estará a las 6:30. Ella está ahorita, me acaba de mandar un mensaje que ya está abordando el avión, entonces debe estar, sí, ya está volando en ese momento. Entonces 6:30 vamos a estar aquí con Pastor Ana. Y todos los varones digan viernes 11. Uy, yo pensé que había más varones. Todos los varones digan viernes 11. Este viernes 11 vamos a tener nuestro siguiente reunión de varones a las 6:30 de la tarde, para que pidan permiso, para que, por favor, todos tienen que llegar con una hoja firmada por sus esposas, donde diga hasta qué hora le da permiso, ¿ok? Esposa. 2 hojas, dice Luis. Oh, hasta las 2 de la mañana. Yo pensé que decía que ibas a traer 2 hojas. Viernes 11 a las 6:30. El lugar ya está escogido, es nada más que necesito hacer unos detalles, pero me gustaría que todos los varones se apunten con el hermano Arturo o con el hermano Oscar para saber cuántos van a ir, y para cuando tengamos exactamente la dirección se las podamos mandar por teléfono o por texto. Es este viernes que viene, 11 de marzo, a las 6:30 de la tarde. Va a ser en el boliche que está en la Buckley con Mississippi. Rita, pero tú no puedes ir, ¿ah? No, ok, nada más quería que sepas. La Buckley con Mississippi, este viernes 11 a las 6:30 de la tarde. Varones pidan permiso, tienen toda una semana para convencer a sus esposas que lo dejen ir. Señoras, no me estén llamando después para preguntarme hasta qué hora se quedaron sus esposos. No sé todavía, pero es este viernes 11 a las 6:30. Apúntense con el hermano Arturo y el hermano Oscar, los que desean ir, para que se les avise exactamente. Bueno, ya les dije la hora y la dirección, es nada más para confirmarles que va a ser en ese lugar. Amén. Pónganse de pie, vamos a ser despedidos. No sé si puede alguien avisar a los jóvenes para que... Ahí están. Vamos a ser despedidos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste hoy de venir a escuchar tu palabra. Espíritu Santo, gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás ahí para nuestras vidas. Espíritu Santo, te reconocemos hoy. Te pedimos que nos empieces a hablar, nos empieces a dirigir, Señor.
Gracias porque tú nos recuerdas las palabras que el Señor Jesús dijo. Gracias, Señor. Y declaramos que veremos maravillas, que ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá y que esta semana veremos maravillas. En el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén. No se olviden, hoy a las 6:30, Pastor Ana, por favor, los esperamos.